¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok. Estamos conectados nuevamente en esta sesión de recuperación, ¿no? Tal como habíamos programado, ¿no? A las 5:30. Bien, solamente estoy viendo a 4, pero bueno, no importa. Vamos a trabajar con los que están, pues, ¿no? Ok. Pues bien, muchachos, ya estamos, digamos, en la antesala de la jornada de sustentación que tenemos, ¿no? Hoy 28 y la próxima semana debe ser el examen final. A ver, ¿alguien ya se fijó en el examen final para qué día está programado, por favor? Sí, profesor, la siguiente semana es el final. La siguiente semana, ¿no? Ok, muy Sí. bien, gracias. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a desarrollar la sesión de hoy, digamos, ya es la sesión final, ¿no? Que corresponde a la última unidad que tiene que ver con la satisfacción, retención y fidelización de clientes, ¿no? Nosotros sabemos que es al final toda gestión por procesos o toda gestión de procesos, por ejemplo, involucra a la satisfacción del cliente, es decir, todo gira en torno al cliente, ¿no? Iniciamos con las necesidades del cliente y terminamos satisfaciendo al cliente, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, eso es el tema, vamos a decir, que nos convoca hoy día, ¿no? Que es la satisfacción del cliente, básicamente, ¿no? Para ello, entonces, vamos a compartir un video siempre bueno, ¿no? Ilustrar para ver algunas acciones complementarias que podamos tener, ¿no? Respecto al tema y vamos a compartir el video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina, me da mucho tenerte aquí en la Universidad ISO. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la satisfacción del cliente en un sistema de gestión bajo la norma ISO 9000. Que la satisfacción del cliente es la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes. Ahora bien, vamos a también a definir lo que es servicio al cliente. La norma ISO 9000 lo que nos da como servicio al cliente básicamente es toda interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio. Con base a esto, toda relación o interacción entre el cliente y la organización, lo que nos va a dar siempre va a ser una retroalimentación. Y vamos a entender la retroalimentación como todas aquellas opiniones, comentarios, muestras de interés por el producto o por el servicio o por un proceso de tratamiento de quejas. O sea que también una queja es una retroalimentación en la interacción entre el cliente y la organización que le está dando un producto o un servicio. Con base a eso, la norma lo que nos pide es que se establezca el seguimiento de la retroalimentación del cliente para poder evaluar la satisfacción del cliente y para determinar las oportunidades de mejora del sistema de gestión como tal, considerando la retroalimentación del cliente. Para esto, lo que busca la norma es que el sistema se establezca el enfoque para poder entender las percepciones de los clientes sobre los productos y servicios de la organización. Tanto buenas o malas, la retroalimentación que nos dé lo que el cliente. De cierta manera, todo suma en el sistema de gestión. Ahora bien, hay diferentes tipos y métodos para obtener esta información. Estos métodos que se pueden implementar en las organizaciones también va a depender de la naturaleza de las operaciones de la organización. Para esto te voy a mencionar algunos ejemplos de dónde podemos obtener esa información relacionada con la satisfacción del cliente. Ya sea en las clásicas encuestas de opinión, también podemos obtener esa satisfacción del cliente. Otro método puede ser la comunicación con el cliente, la que tenemos día a día, en caso de que nosotros, en el caso de que la organización tenga un producto o un servicio que se entrega diariamente, eso también cuenta para obtener
la información relacionada con la satisfacción del cliente. Otro método tiene que ver también con los datos de clientes y los productos entregados o la calidad del servicio que va con la comunicación. Otro método tiene que ver también con las felicitaciones. Hay organizaciones que dan cartas a la organización que está proveyendo los materiales o los productos o servicios, donde de cierta manera externan la felicitación al proveedor por los buenos resultados del producto o servicio entregado a la organización. Otro método tiene que ver con las quejas. Toda queja también, como ya que derivado de las quejas, son aquellas desviaciones del producto o del servicio que podemos obtener oportunidades de mejora. Otro método también es analizar la cuota de mercado, entendiendo por cuota de mercado aquel pedazo del pastel que la organización se está comiendo de todo el mercado. Otro tiene que ver también de la mano con las cuotas de mercado y son las consultas sobre la facturación. ¿Qué tanto se ha incrementado el nivel de facturación con el cliente? También ese es un método para tener la información relacionada con las facturaciones. Otro método son las reclamaciones de garantía. ¿Qué tanto han aumentado las reclamaciones de garantía o qué tanto han disminuido esas reclamaciones de garantía del producto o servicio? Y otro más que tú te puedes, de cierta manera, servir son aquellos medios sociales como páginas web y foros relacionados con la organización y con los productos que tienen que ver con esa retroalimentación con el cliente. Aquí en México, ejemplo, puede ser también, hay una revista del consumidor, de cierta manera, ahí dan los aciertos de ciertos productos o los desaciertos de ciertos productos o servicios como tal. Dentro de los métodos también es importante que hay que determinar la manera en que se le va a dar seguimiento a toda esta información relacionada con la satisfacción del cliente. Y para esto también hay que determinar a qué cliente se le va a solicitar esta retroalimentación del cliente. Es muy importante considerar tanto a los clientes que tenemos buenas relaciones como también a aquellos clientes que de cierta manera se han quejado mucho, han metido bastantes reclamaciones de garantía, todo de cierta manera en todo sistema de gestión, todo suma. Ahora bien, también de la satisfacción del cliente tenemos que solicitar la información. Esta información de la implementación del cliente, ya sea que se solicite al momento de entregar el producto o servicio al cliente o en cierto periodo durante el año. No hay una metodología que te diga que lo tengan que entregar así o así. Sí, esto lo va a definir la organización. Ahora bien, también la organización debe determinar el grado de la satisfacción del cliente después analizar y evaluar estos resultados. ¿Y estos resultados para qué se van a evaluar? Pues básicamente para tomar las acciones. ¿Para qué? Para que la percepción del cliente vaya aumentando, considerando que la organización ha cumplido las expectativas de los clientes. Ahora bien, esta parte de la satisfacción del cliente también es información de entrada para la revisión por la dirección como tal. ¿Por qué? Porque en esta etapa de revisión por la dirección también vamos a establecer las acciones para mejorar la satisfacción del cliente. Recordemos que un sistema de gestión de calidad es para eso, para aumentar la calidad de los productos o servicios que se entregan a los clientes. Ahora bien, te comparto la bibliografía que fue la norma ISO 9000 que establece en la parte de sistemas de gestión los requisitos que debe tener un sistema de gestión de la organización. Te recuerdo suscribirte al canal, activar las notificaciones, ver nuestros videos, escucharnos en Spotify como Universidad y listo. Bien, ahí observamos el video que, como ustedes saben, está basado en la norma ISO, ¿no? Y la norma ISO, pues, tiene que ver con nosotros, ¿no? En la gestión de mejora de procesos, ¿no? La gestión por procesos es un aspecto importante que tiene que ver con la norma ISO, ¿no? Y como ya se dijo, lo nuestro está enfocado al cliente, comienza con el cliente, termina con el cliente, ¿no? Pues bien, y todo ello tiene que ver con ¿no? Con la producción de bienes o de servicios. Y básicamente,
Por ejemplo, a veces nos enfocamos en el tema de bienes y dejamos de lado un poco el servicio también, ¿no? Al final, ¿qué es el servicio? Pues comenzaremos por ahí. Es el resultado de actividades que se producen en la zona de contacto cliente-proveedor, ¿no? Generalmente, ¿no? Generalmente miramos ese enlace. Generadas por el proveedor para satisfacer a su cliente. Satisfacción, una vez más, ¿no? Palabra clave. Resultados, lo que se busca, ¿no? Como resultados es tener el éxito, ¿no? La excelencia, vamos a decir así, ¿no? Eso es la palabra clave también, ¿no? Y esto va a depender de la capacidad de la organización, ¿no? Para la satisfacción del cliente y será una consecuencia de qué? Del esfuerzo y la eficacia de quienes lo generan, ¿no? O sea, es decir, de todo el grupo, de todo el equipo involucrado en este proceso de mejora, ¿no? Básicamente. Zonas de contacto, pues las actividades forman parte de procesos que diseña la organización. ¿Cuáles van a ser las zonas de contacto? Pues las zonas de contacto son todas las etapas que se generan durante el proceso, ¿no? Y obviamente acá también tendríamos que hablar necesariamente de los clientes internos, por ejemplo, dentro del proceso, ¿no? Hay clientes internos, entonces también ellos necesitan satisfacción, ¿no? Si bien es cierto, todo esto se orienta a la satisfacción del cliente externo en la parte final del proceso, pero no nos olvidemos que dentro del proceso también tenemos clientes internos. Por eso también se habla acá de cliente proveedor, ¿no? Y como decíamos al inicio de este material que tenemos, satisfacción, ¿no? No solamente es ese término, fidelización, ¿no? Clientes fieles, ¿no? Y ahí tendríamos que analizar el término que estamos viendo ahí, clientes para toda la vida, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, podemos observar ahí, por ejemplo, ser agradable a los clientes representa solo el 20% de la provisión de un servicio satisfactorio. O sea, eso es un dato importante, ¿no? Es decir, el ser agradable con los clientes es solamente el 20%. Eso quiere decir que el otro 80% es parte de toda la gestión, ¿no? Entonces ese 20% será pues el contacto, ¿no? Digamos, entre el cliente y la parte final de la empresa como proveedor. Quiere decir entonces que el otro 80% está dentro de toda de la gestión del proceso, ¿no? Por lo tanto, lo importante es diseñar sistemas que nos permitan realizar que nos permita realizar nuestras labores, nuestras actividades, nuestras tareas desde la primera vez con corrección. Es decir, hacer las cosas correctas desde la primera vez. ¿Qué es eso? Pues eso es gestión de la calidad, ¿no? O calidad total también. Por lo tanto, todas las sonrisas del mundo no nos pueden ayudar si los productos y servicios que se ofrecen al cliente no son los que éste desea, ¿no? O sea, por más que tú le des un buen trato, por más que seas amical, amigable, etcétera, si no le das lo que el cliente desea, pues no va a servir de mucho, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Pues la estrategia de servicio es, digamos, la forma en la que nosotros diseñamos, ¿no? Un modo, una forma de satisfacción del cliente, ¿no? Pues estos tienen elementos. Por ejemplo, tenemos el sistema de provisión del servicio, ¿no? Ojo, todo esto nosotros lo tenemos que ver, lo tenemos que enfocar como sistema, ¿no? Como un conjunto ordenado de partes, ¿no? Como un conjunto ordenado de actividades, de elementos, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que enfocar o se tiene que ver, se tiene que mirar con una visión integral y eso se llama sistema, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Pues el personal juega un rol importante, estamos observando ahí, la tecnología, ¿no? Hoy en día fundamental, los equipos, los dispositivos, el equipamiento, ¿no? Es decir, la infraestructura, la distribución del espacio, ¿no? El layout que se llama,
y los procedimientos que se tengan que implementar para poder justamente cumplir este rol, ¿no? De provisión del servicio en forma óptima. Asimismo, otros elementos que son parte de este sistema son las capacidades, es decir, las capacidades, ¿no?, que tengan, involucrando esto al personal, por ejemplo, involucrando esto a la línea de producción, involucrando esto a la empresa en sí. Luego el aseguramiento de la calidad, ¿no? Calidad ya, digamos, de una forma de gestión, ¿no? Por eso se llama aseguramiento de calidad, ¿no? Es decir, asegurar la calidad desde el proveedor de nuestro proveedor, ¿no?, hasta del cliente de nuestro cliente, por ejemplo, ¿no? Generación de barreras de entrada a competidores, etcétera. Son elementos que son parte de la estrategia que nosotros podemos implementar respecto al servicio. Pero no solamente eso, también podemos implementar estrategias en la parte operativa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tendríamos que hablar también de elementos donde podemos concentrar nuestros esfuerzos y ver qué áreas son críticas, ¿no? Como nosotros ya vimos, son los puntos críticos, ¿no? Las partes críticas, los procesos críticos también se les llama, ¿no? Entonces, ahí tenemos que centrar nuestros esfuerzos, ¿no? Luego, ojo, el grado de control en calidad y costos es fundamental. No nos olvidemos que hoy en día el cliente exige calidad a menor costo o a menor precio. Significa que la calidad tenemos que seguir mejorando día a día y el tema de los costos es fundamental porque el cliente, pues, también, ¿no?, fija su mirada en el tema de los costos o los precios, ¿no? Para ello tenemos que generar indicadores, es decir, tenemos que medir, por ahí generar incentivos y también recompensas, ¿no?, que son aspectos que pueden formar parte de la estrategia operativa. Y luego los resultados que podemos esperar ante la competencia que siempre vamos a tener, porque el mercado, salvo que seríamos un monopolio, ¿no? Y eso no puede ser, digamos, ¿no?, en nuestra realidad, porque estamos dentro de un mercado de libre competencia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tendremos que generar, ojo, generar diferencias, ¿no? O utilizar la diferenciación como estrategia, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendríamos que hablar de la calidad de nuestros servicios que se diferencia de la competencia, de nuestros costos, si estamos dentro de este enfoque también, ¿no? El perfil de nuestros costos, fundamental. La productividad, ¿no?, fundamental. Hoy en día es indispensable ser productivos, ¿no? Este término es fundamental, ¿no? Y no nos olvidemos de este aspecto, que yo lo considero de suma importancia. Inclusive yo diría es de igual importancia que los demás, ¿no? Inclusive que la productividad, que es la moral y la fidelidad. Esto es un activo, ¿no?, que se conoce como intangible, pues, ¿no? Es un activo intangible que no tiene precio, que no tiene valor monetario, me estoy refiriendo a eso, pero que sí nos genera altas ventajas competitivas, ¿no? No hay que olvidarnos de esto. Es decir, nosotros, dentro de nuestro plan, por ahí podemos incluir como un aspecto generadora de valor, por ejemplo, la moral, la fidelidad, ¿no?, la honestidad, ¿no?, la responsabilidad, etcétera. Son elementos importantes que nos generan valor, ¿no?, y son intangibles definitivamente, ¿no? Entonces también esos aspectos hay que tomarlo en cuenta, aspectos fundamentales e importantes que tienen que ver con la satisfacción del cliente y que son parte de la estrategia operativa. Luego también tenemos dentro de estos elementos de la estrategia de servicio que estamos viendo un aspecto fundamental, ¿no?, el segmento de mercado objetivo. Es decir, nosotros cuando uno desarrolla un plan, ¿sí?,
orientado a la satisfacción del cliente, pues tiene que fijar bien cuál es su mercado objetivo, lo que hoy en día se llama los targets, ¿no? O sea, cuál es el target, ¿no?, de la empresa. Es decir, cuál es ese segmento de mercado al cual está dirigido o al cual estamos nosotros mirando, ¿no?, con la finalidad de satisfacer sus necesidades. ¿No? Esto es fundamental, ¿no? El target. Y tenemos que tener claro, porque si no lo tenemos claro esto, pues por ahí podemos un poquito, ¿no?, desviar recursos, ¿no?, que son escasos, ¿no? Y justamente lo que no queremos es eso, ¿no? Entonces podemos desperdiciar recursos, ¿no? Utilizar recursos más de lo debido, entonces eso no es conveniente, ¿no? Por lo menos para la gestión de procesos no lo es, ¿no? Porque la gestión por procesos tiene que ver con la mejora continua y la mejora continua tiene que ver con el uso óptimo de los recursos, ¿no? Entonces, cuando se habla del segmento de mercado objetivo, se habla de las características críticas para el segmento. Es decir, tenemos que identificar como parte del análisis que tenemos que hacer del target, tenemos que identificar en esta parte, ¿no?, cuáles son esas características críticas, básicas, fundamentales que tenemos que trabajar, ¿no? Y cuando se habla de segmentación, pues como ustedes seguramente en algún momento han podido estudiar, ¿no?, se habla de criterios demográficos, es decir, de criterios que tienen que ver con la población, edad, sexo, por ejemplo, ¿no?, nivel socioeconómico, ¿no?, características psicográficas, gustos, preferencias, ¿no? O sea, son aspectos o criterios o variables que se usan para segmentar el mercado, los cuales las tenemos que tener, ¿no? Las tenemos que tener bien claras, ¿no?, bien definidas, en otras palabras. Asimismo, una vez desarrollado el segmento, identificado, mejor dicho, el target o el segmento objetivo, pues no quiere decir que no podamos mirar a los costados a otros segmentos afines, ¿no?, los cuales también tienen su importancia, ¿no? En algún momento pueden ser parte, ¿no?, de nuestra mirada y convertirse en un target también, ¿no? Hay que analizar sus necesidades, hay que ver su grado de satisfacción, ojo, grado de satisfacción, ¿no? Eso quiere decir que acá, por ejemplo, tendríamos que tener claro un indicador, ¿no?, que mida el grado de satisfacción. ¿De qué manera, no?, y por quién, ¿no? O sea, son preguntas que a veces también es fundamental hacerlas para poder tener claro, ¿no? Porque no nos olvidemos que uno de los aspectos para generar mejoras, ¿cuál es? La medición. O sea, si no medimos, no podemos, ¿no? No podemos tener una idea en qué situación estamos. Y no sabemos el nivel, por ejemplo, el grado de satisfacción. Y si no sabemos eso, pues no podemos generar mejoras, ¿no?, con objetivos y metas claras, por ejemplo, ¿no? Pues bien, estas estrategias de servicio lo que nos van a generar es valor. O sea, lo que buscamos es generar valor, ¿no? El valor fundamental. Y bueno, y ahí podemos observar, por ejemplo, los elementos de la cadena de valor, ¿no? El servicio. ¿Cuáles son esos elementos? Los estamos viendo ahí. El personal, por ejemplo, o sea, es decir, el recurso humano, punto fundamental de todo negocio, de toda empresa, ¿no? El otro elemento es el valor creado, ¿no? Como ya dijimos hace un momento. El valor creado, pues, puede ser en temas tangibles, ¿no? O pueden ser tangibles, como también pueden ser intangibles, ¿no? En el tema tangible está, pues, ¿no?, por ejemplo, el proceso, ¿no?, el producto mismo, ¿no?, inclusive el envase, el empaque, la forma de presentación, etcétera, ¿no? Y en el tema intangible, como ya se dijo, ¿no?, la puntualidad, la responsabilidad, ¿no?, la imagen, ¿no?, el cumplimiento, etcétera.
Y el otro elemento es el resultado, porque esto es un proceso, no nos olvidemos. Y al final el resultado de que se recoge, ¿no? Una vez que el producto, o sea, el servicio, haya sido o se haya hecho llegar al cliente, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Consecuencias, inclusive efectos, podemos hablar, ¿no? Asimismo, tenemos el tema de la estrategia operativa y sistema de provisión del servicio. Estamos viendo en forma gráfica una ilustración importante, ¿no? Donde podemos ver en primer lugar la interrelación que existe. Es decir, acá no tenemos aspectos que están aislados, ¿no? Todo se interrelaciona, ¿no? Desde, por ejemplo, la calidad, ¿no? La productividad son dos aspectos que están ahí fundamentales que al final, ¿no? Nos van a permitir mirar siempre hacia adelante con crecimiento o subiendo niveles, pero para ello tenemos ahí un círculo, ¿no? En el centro estamos viendo un círculo que lo que hace es eso, ¿no? Generar una mejora continua, ¿no? O sea, para nosotros el círculo involucra un proceso continuo, ¿no? En la cual están involucrados aspectos tangibles e intangibles, como la lealtad, la satisfacción, la capacidad, ¿no? La capacidad que es importante, la calidad del servicio y, como decía inicialmente, la calidad y la productividad que nos van a permitir siempre mirar hacia adelante o ir creciendo y subiendo peldaños, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos aspectos que involucra todo este proceso de mejora continua, como estamos viendo ahí, herramientas para servir al cliente, información y comunicación, que es básico, por ahí inclusive recompensas y reconocimientos, ¿no? El diseño del lugar de trabajo, ¿no? El diseño de las tareas, etcétera, etcétera. Este esquema es fundamental, es importante si nosotros hacemos el análisis como tiene que ser, ¿no? Y al final, como decía hace un momento, ¿hacia dónde nos lleva esto? Nos lleva hacia la generación de valor. Esto es fundamental. Estoy acá. La parte central, ¿no? El valor. Y el valor, pues, como estamos observando, se puede generar de muchas maneras, como ya se dijo, ¿no? A través de la productividad, a través del mejoramiento continuo, ¿no? En el día a día, alta calidad, bajos costos, que al final se van a reflejar en la satisfacción del cliente. Entonces ahí no hay que olvidarnos siempre de este esquema gráfico que nos está mostrando eso, ¿no? ¿Ok? Y al final, si esto lo transformamos en uno solo, lo integramos en uno solo, ya estamos viendo, ¿no? En el lado izquierdo lo que ya vimos, ¿no? El ciclo, ¿no? De mejora continua, ¿no? Que nos genera valor. Y esto al final nos lleva hacia dónde? Hacia la satisfacción, ¿no? Del cliente. Ojo, el segundo o el siguiente paso de la satisfacción, ¿cuál es? Estamos observando ahí, la lealtad, ¿no? ¿Okay? Que es un punto fundamental hoy en día, ¿no? Buscar, identificar, tener, ¿no? Clientes leales, ¿no? Que no se consigue tan fácilmente, ¿no? Y luego ahí el crecimiento, ¿no? Los ingresos y la rentabilidad, ahí viene, ¿no? El aspecto fundamental que interesa a la empresa. Y como ya se dijo en el video, también la retroalimentación juega un papel importante, ¿no? La retroalimentación que tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, este esquema, por ejemplo, es básico, es fundamental, ¿no? Sí, tenemos, ¿no? Un análisis de todo el proceso, todo esto orientado a la satisfacción del cliente. Y todo ello nos lleva a un aspecto fundamental básico que es la gestión por resultados, ¿no? ¿Ok? Al final,
todo proceso de gestión tiene que medir los resultados, ¿no? El resultado es la etapa final, digamos, de todo este proceso. Y esta gestión por resultados nos va a permitir, por ejemplo, confirmar las sensaciones del conocimiento diario de la satisfacción, por estar cerca del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados, como nosotros sabemos, están en la parte final del proceso, digamos, en una relación casi directa, diría yo, con el cliente, ¿no? Y ahí estamos viendo una empresa, por ejemplo, que por ahí seguramente muchos han escuchado. American Express investigó qué características valoran sus mejores clientes respecto a contratación de viajes, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, o sea, es parte también, ¿no? De esta gestión por procesos, el hecho de hacer investigación de mercado, ¿no? Investigación que nos permita justamente tomar mejores decisiones. Y esta empresa hizo la investigación y al final, ¿cuáles fueron los resultados? Servicio rápido, es decir, el servicio, el tiempo de servicio, un trato profesional, el personal, ¿no? Digamos, el capital humano de esa empresa experimentado, ¿no? Y el tema del servicio en sí, ¿no? Emisión precisa de tickets, es lo que todos buscan, pues, ¿no? Clientes que se les atienda rápido, que se les trate bien, ¿sí? Que el personal que los atiende tenga la experiencia correspondiente y que el servicio, ¿sí?, se le tenga que hacer llegar de forma precisa, es decir, con calidad estamos hablando, ¿no? Entonces, como decíamos al inicio, por ejemplo, no solamente es un trato, el trato representa un 20%. Hay elementos complementarios que van a representar el resto de porcentaje para llegar a un 100% de satisfacción. Y luego tenemos que los resultados que se brindan a los clientes deben ser construidos por el personal, ¿no? Es decir, el capital humano es fundamental en todo este proceso. Y luego tenemos la relación de la lealtad con la rentabilidad y el crecimiento, ¿no? O sea, ya hemos estado viendo, ¿no? Satisfacción, lealtad, ¿no? Como estamos viendo acá, recordando un poco acá, ¿no? En este gráfico tenemos satisfacción, lealtad. ¿Y eso nos lleva a dónde? A la rentabilidad, ¿no? A las utilidades, al crecimiento, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, una especie del market share, es uno de los determinantes de la rentabilidad. En algunas industrias, un 5% de crecimiento en la lealtad, ojo con este dato, ¿no? En algunas industrias, un 5% de crecimiento en la lealtad, es decir, cuando tenemos clientes leales, ¿no?, implica un incremento de 25 al 85% en las utilidades, ojo, se dan cuenta, o sea, estamos hablando de un aspecto fundamental, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo que es que se multiplica, ¿no? 5%, ¿no?, de crecimiento en la lealtad nos puede generar hasta el 85% de utilidades. ¿Por qué? Por tener clientes leales, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante también tener en cuenta. Y luego también tendríamos que analizar de todas maneras la relación de la lealtad con la satisfacción del cliente. Pero lo que estamos pudiendo observar, no existe una relación constante, diríamos, continua, directa, entre el grado de satisfacción y la lealtad. En muchos casos, clientes satisfechos pueden dejar de utilizar los servicios de un prestador, ¿no?, de una empresa, ¿no? Cuando la competencia, ¿no?, cuando el competidor le hace una propuesta atractiva, por ejemplo, promoción de precios. Entonces el cliente deja de ser leal y se va a la competencia, por ejemplo.
Entonces, quiere decir que no solamente es el producto, no solamente es la satisfacción del cliente, sino hay algo más, ¿no? Que tenemos que brindar al cliente para tener, pues, clientes leales, ¿no? Y ahí obviamente, pues, que surge el tema del valor, ¿no? También ahí tenemos que, de alguna forma, analizar la relación de la satisfacción con el valor del servicio, ¿no? Entonces, ahí, en primer lugar, tendríamos que mencionar, por ejemplo, que las expectativas de los clientes están enfocados a resultados concretos, ¿no? Es decir, los resultados son concretos, son puntuales, ¿no? Para que el cliente se sienta satisfecho, ¿no? Además, ojo, además, como ya se dijo, se tiene que buscar adicionalmente un valor, ¿no? Un valor que justamente nosotros como gestores, ¿no? De un negocio, de una empresa, tenemos que ver pues cuáles son esos factores que nos puedan generar valor, ¿no? Y esa búsqueda tiene que ser constante, tiene que ser dinámica a través de investigaciones, etcétera, ¿no? El valor del servicio es una combinación de los resultados que se generan en la parte final del proceso y la forma en que estos resultados se ofrecen, se brindan, se hacen llegar al cliente. Por lo tanto, en la apreciación del valor, ¿no? En la apreciación del valor, que es un tema un poco más completo, más global que solamente la satisfacción, no solo influye el precio, también se tiene en cuenta el costo del acceso al servicio, ¿no? Es decir, lo que el cliente busca siempre adicionalmente, ¿no? Como valor agregado, diríamos, al servicio o al producto que se le ofrece, generar o busca experiencias complementarias, ¿no? Experiencias de vida, ¿no? O sea, vivencias, ¿no? Que seguramente van a ser intangibles, ¿no? Que por ahí no van a ser parte del producto, por ejemplo, ¿no? Luego, cuando se habla del valor del servicio, también tenemos que tener en cuenta el aspecto de productividad, ¿no? Es decir, la productividad también juega un valor importante. Por lo tanto, como ya se dijo en algún momento, hoy en día lo que se busca es capital humano, recursos humanos flexibles, que se adapten a los cambios, ¿no? Que estén dispuestos a seguir mejorando, que estén dispuestos a valorar el cambio, a adaptarse a los cambios, ¿no? Esta flexibilidad del personal, del capital humano, va a permitir altos niveles de productividad, ¿no? En primer lugar. Y si hablamos de productividad, obviamente tenemos que afirmar que este factor o esta variable maximiza la disponibilidad del servicio y obviamente genera reducción de tiempos o eliminación de demoras, ¿no? Entonces, cuando se habla de productividad, ojo, no solamente está en producir más con menos recursos o producir la misma cantidad con igual, utilizando menos recursos, ¿no? No solamente está la relación producción-recursos, producción-insumos, ¿no? O outputs con inputs, sino la productividad tiene que ir también acompañado de calidad, tiene que ir acompañado de generación de valor, ¿no? Ahí es donde realmente se ve si realmente somos o no somos productivos, ¿no? Por lo tanto, también tendríamos que analizar el tema de la productividad con la lealtad, ¿no? Las formas tradicionales de medir los costos de rotación de personal generalmente se centran en búsqueda, incorporación y entrenamiento. Eso es lo que se hace, ¿no? Hoy en día
la pregunta es, ¿y cómo seríamos o cómo haríamos o qué estrategia utilizaríamos, por ejemplo, ¿no? Para seguir manteniendo la productividad, ¿no? Tener clientes leales, pero que esto no genere con digamos, con la alta rotación de personal, por ejemplo, no tengamos el problema de la productividad, ¿no? Y eso es lo que sucede. Por ahí escuché a uno de sus compañeros que decía, ¿no? Lo que pasa, profesor, es de que, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, en la parte de la logística, lo que pasa es que hay, ¿no? Rotación de personal, personal nuevo que llega, ¿no? Es personal que tiene que aprender el proceso y ponerse al día y bueno, y todo eso, ¿no? Y eso pasa así, pues, ¿no? Entonces ahí tendríamos que buscar qué estrategia utilizar para justamente evitar esto, ¿no? Evitar esto de la alta rotación de personal, ¿no? Por ahí hay muchas estrategias, va a depender del sector, ¿no? Va a depender del tipo de negocio. Por ahí pueden haber incentivos, pueden haber bonificaciones, reconocimientos, ojo, el clima organizacional juega un aspecto importante, la cultura organizacional igual, ¿no? El tema de reconocimiento, ¿no? De ser una empresa socialmente responsable de la misma manera, es decir, son aspectos que es complementarios que lo que nos van a permitir es seguir manteniendo la productividad, ¿no? En un nivel estándar alto que a la vez nos permita tener clientes leales, ¿no? Y como decíamos acá, ¿no? La insatisfacción del personal, es decir, capital humano insatisfecho, con un clima organizacional inestable, ¿no? Con una cultura organizacional débil, pues lo que hace es generar un alto índice de rotación. Y acá tenemos un lema bastante importante, ojo, muchas organizaciones se autocalifican como familias, dicen, no, muy pocas lo llevan a cabo. Esto, por ejemplo, es un aspecto fundamental, ¿no? El clima organizacional, de que la empresa se convierte en una segunda casa, por ejemplo, ¿no? Como una familia, sería lo ideal, pues, ¿no? Y también, ojo, la satisfacción del personal debe traducirse en una mejor calidad de vida laboral, ¿no? Esto debería ser al final, creo que el objetivo, ¿no? De toda organización con sus clientes internos, es decir, con su personal, ¿no? Con sus colaboradores. Y bueno, y esto al final va a traer algunas consecuencias para la gerencia, para la parte directiva, ¿no? Pues hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo porque al final, si no se toman decisiones, pues no se puede generar cambios, no se puede generar mejoras. En primer lugar, hay que darle, digamos, la importancia, ¿no? Correspondiente a los procesos o a la gestión de los procesos, ¿no? Por lo tanto, la medición del desempeño, por ejemplo, se puede hacer a través de los procesos, ¿no? Y se puede medir el desempeño de un proceso, claro que sí, ¿no? Evaluar y comunicar lo que el resultado, ¿no? Obtenido en la evaluación. Desarrollar un tablero de comando balanceado, tal como hemos estado viendo, ¿no? Las tablas que ustedes han estado elaborando también, ¿no? El cuadro de mando integral. Hay que diseñar acciones de mejora, ¿no? De mejora continua. Lo que decíamos hace un momento, reconocimientos y recompensas. Hay que comunicar, ojo, la comunicación de los resultados, es decir, los resultados no son pues para solamente para los líderes, los que comandan, ¿no? Es para todos, o en todo caso comunicar a los interesados, ¿no? Y también promover mejores prácticas, ¿no? Mejores prácticas en los procesos, mejores prácticas en la atención al cliente, mejores prácticas en la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
Algunas reflexiones para la organización, pues en qué medida la organización reconoce la existencia de las relaciones en la cadena de valor del servicio, o en el gráfico que vimos, ¿no? Anteriormente, cuando hablamos de la cadena de valor del servicio, nos estamos refiriendo básicamente a esto, pues, ¿no? ¿Ok? A este gráfico, ¿no? Que es bastante ilustrativo. Entonces, centrándonos ahí, observando esa parte, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, como ya dije hace un momento, si no medimos, no podemos saber en qué situación estamos, y si no sabemos en qué situación estamos, no podemos mejorar, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿realmente se están midiendo los procesos? ¿No? ¿Cuántas se miden? ¿No? ¿Sabemos el desempeño de estas? ¿No? Si no se miden, ¿por qué no se miden? Y si se están midiendo, ¿cómo se están midiendo? ¿Se están utilizando los indicadores, ¿no?, correspondientes, adecuados para saber el desempeño? Y lo otro, pues, es justamente ahí estamos involucrados nosotros, ¿no? La mejora de procesos. O sea, nosotros tenemos que establecer mediciones que sean reales, que sean valederas, ¿no? Que al final nos permitan afirmar que lo que se está mejorando va a tener funcionalidad, ¿no? En la parte operativa, no nos olvidemos de eso, ¿no? Y bueno, y ahí estamos viendo la ecuación de valor para el cliente, es decir, un indicador, por ejemplo, es un indicador que nosotros podemos, como organización, como empresa, como negocio, podemos asumirlo, ¿no? Por ahí es una ecuación genérica que podemos adaptarla a nuestra realidad, ¿no? Y ahí tenemos la ecuación de valor desde la perspectiva del cliente, donde el valor es igual a los resultados para el cliente más la calidad del proceso, ¿no?, entre el precio para el cliente más costos de adquirir el servicio, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos una relación bastante interesante, ¿no? O sea, lo que el cliente al final, digamos, tiene en sus manos, lo que se le hace llegar al cliente, y a esto se le suma la calidad de todo el proceso. Esto lo tenemos que comparar, digamos, o relacionar, ¿no?, con el precio que se le da o con el precio, ¿no?, que está pagando el cliente por esta generación de valor y con el costo de adquirir el servicio, ¿no? Entonces, ahí tenemos una relación interesante. Cuando hablamos de resultados, lo que realmente adquiere el cliente y la calidad, ¿no?, es pues el modo en que los resultados se proveen al cliente. Eso es importante, ojo. Por ejemplo, cumplir las promesas, como decía hace un momento, ¿no? El tema intangible, ¿no? El tema intangible es fundamental. Cuando este factor sea más alto, pues va a generar más valor, definitivamente. Tenemos cuáles, por ejemplo, cumplir las promesas, puntualidad, confianza, empatía, la evidencia de que el servicio ha sido cumplido. Ojo, esto es un valor fundamental, genera valor, ¿no? Genera valores, son intangibles, ¿no? Entonces, si esto es alto, pues la generación de valor también va a generar impactos bastante elevados, que al final lo que se busca, como ya se dijo al inicio, es la lealtad del cliente, ¿no? O sea, es un aspecto que nos puede generar lealtad. Y la ecuación de valor al final, si la aplicamos, es un indicador que justamente la tenemos que aplicar en nuestra empresa. Al final, los resultados nos van a permitir, por ejemplo, aumentar resultados, aumentar la calidad de los procesos, que es mucho, digamos, un aspecto loable para la empresa si logramos eso, pero también a la vez nos permite disminuir precios y disminuir costos, ¿no?, de acceso. Entonces ahí habría que analizar la relación muy seriamente, ¿no? Y bueno, cuando tomamos en cuenta esta ecuación de valor, habría que ver, por ejemplo,
¿Cuáles son esos requerimientos, ¿no? Que tendríamos que tomar, que evaluar, que considerar, ¿no? Para poder tomar en cuenta esta ecuación de valor. Primero, por ejemplo, lo más importante, tendríamos que comprender cuáles son las necesidades de los clientes, ¿no? Tener claro ese aspecto. Tendríamos que determinar las formas en que las necesidades de nuestros clientes influyen en las actitudes que se han tomado en cuenta para la ecuación de valor. También tendríamos que establecer inversiones, si es que se va a hacer, por ejemplo, invertir dinero, ¿no? En estos aspectos que tengan que ver con la ecuación de valor, pues tendríamos que ver que el retorno sea alto, ¿no? Asimismo, tendríamos que diseñar, ¿no? Desarrollar paquetes de beneficios para un determinado segmento de clientes, ¿no? Enfatizar el concepto de valor, ¿ok? Fundamental. Y evaluar si el valor se provee con beneficios, ¿no? O sea, esta ecuación de valor es fundamental, ¿no? Y luego, y esto hablando de valor, ¿no? Digamos, nos conduce hacia un camino relativamente nuevo, no vamos a decir que es nuevo, ¿no? Totalmente, pero es un camino para nosotros de repente un poco nuevo, ¿no? Que son las 3 R's, ¿no? Que tienen que ver y están relacionadas con el marketing, ¿no? Retención, relación de ventas y referencias, ¿no? O sea, las 3 R's. Retención es la relación activa del cliente que provoca una corriente de ingresos a la organización. Relación activa del cliente, ¿no? Es decir, cuando el cliente se convierte, vamos a decir así, en un activo, ¿no? En un activo de la organización. Entonces, al final estaríamos hablando de ¿qué? De la lealtad. Asimismo, la relación de ventas de nuevos productos y servicios a clientes habituales, es decir, si tenemos clientes comprometidos con la organización, ¿no? Pues al lanzar un nuevo producto, ahí tenemos, ¿no? Una gran posibilidad de relacionar este nuevo producto con nuestros clientes fieles o habituales, ¿no? Y luego generar las referencias a clientes potenciales. Ahí entra el tema de la base de datos, por ejemplo, ¿no? El tema de la información juega un papel importante, ¿no? Cuando tengamos un segmento con clientes potenciales, ¿no? A los cuales hemos identificado previamente, ¿no? En el proceso de identificar a nuestro segmento objetivo, por ejemplo. Ahí tenemos, ¿no? Clientes potenciales. Y bueno, y estas 3 R's no solamente son referenciales, ¿no? Sino se tienen que gestionar, ¿no? Se tienen que administrar, ¿no? Y esta gestión, esta administración de estas 3 R's, pues involucra una vez más, ¿no? El tema de la medición, es decir, midiendo y difundiendo el tiempo de vida de valor de los clientes, ese tiempo de vida del valor, como ya se dijo, es parte de la ventaja competitiva que se genera, pero no nos olvidemos que esto lo podemos llevar a un tema también intangible que tiene un tiempo de vida mayor, ¿no? Es decir, como ya se dijo hace un momento, ¿no? Hablando de estos aspectos, ¿no? Puntualidad, confianza, empatía, cumplimiento de promesas, etcétera, ¿no? Son intangibles que nos pueden generar un mayor valor, ¿no? En la vida de un adicional, ¿no? De un valor, valga la redundancia, que se le da al cliente. Asimismo, como parte de la gestión de las 3 R, se tendría que identificar, crear y mejorar los puestos para escuchar a los clientes. No nos olvidemos que ahí tenemos una gran herramienta, ¿no? ¿Cuál es esa gran herramienta? Es la voz del cliente, ¿no? El VOC, que es una estrategia, no es una herramienta que se utiliza justamente para escuchar a los clientes. Asimismo, reconocer y crear incentivos para construir la lealtad de los clientes, ¿no? O sea,
Si tenemos un target, un segmento de clientes identificado, pues lo que hay que hacer es utilizar estrategias que nos permitan reconocer y crear incentivos, ¿no? Que de alguna forma van a contribuir con la lealtad de los mismos, ¿no? Y si por ahí sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Es decir, si perdemos clientes, pues ahí entra la retroalimentación, ¿no? Justamente ahí tendríamos que hacer el análisis y a través de la retroalimentación ver qué ha pasado, ¿no? Y a partir de ahí generar el aprendizaje correspondiente para seguir mejorando el proceso, ¿no? Que genere valor, no nos olvidemos de eso. Y acá tenemos un gráfico importante, ¿no? Que está relacionado justamente con el tema de los clientes, ¿no? Y básicamente con el marketing basado en el potencial, ¿no? En el potencial, ¿qué significa? Que tenemos un gran espacio potencial, ¿no? Potencialmente podemos mirar hacia adelante, porque nuestro segmento, ojo, nuestro segmento, ¿no? Le digo, ya me espera, le creo, porque es manera que le he dicho, yo, mira, Porque nuestro mercado, digamos, nuestro segmento potencial es esto, y nuestro target solamente es esta parte, ¿no? Acá tenemos un potencial, ¿no? Y esto es justamente lo que ilustra la gráfica que estamos viendo ahí. Y allí, por ejemplo, la parte verde es lo que actualmente tenemos, lo que actualmente poseemos, ¿no? Dentro de nuestro mercado, dentro de nuestros clientes, y tenemos un potencial que podemos mirar. Y este potencial puede crecer, ¿no? Pero basado en 3 dimensiones. Las dimensiones que por ahí ya hemos estado mencionando, que son las relaciones, por ejemplo, las relaciones con los clientes potenciales. Estas relaciones nos van a generar rentabilidad, ¿ok? ¿No? Rentabilidad. Pero no solamente son estas dos dimensiones, sino la otra dimensión es la duración, ¿no? Cuanto más tiempo de duración tengamos en esta relación, pues nuestro crecimiento va a ser más exponencial, ¿no? Va a ser mayor. Entonces, estos 3 aspectos son fundamentales, ¿no? Las relaciones, la rentabilidad de estas relaciones, es decir, estas relaciones no deben ser simplemente, como dice, frívolas, sino que tienen que ser fluidas, ¿no? O sea, tienen que generar, ¿no? Este impacto, tienen que generar resultados. Y eso se mide, pues, a través de cuán rentables son estas relaciones y cuán duraderos deben ser, ¿no? O sea, ahí estamos con la duración, con el tiempo, con el tema de rentabilidad de estas y punto inicial, la relación con los clientes potenciales, ¿no? Y bueno, este marketing basado en el potencial que veíamos, ¿no? Que veíamos acá en el gráfico, pues se traduce, ¿no? En estos aspectos puntuales que estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? Por ejemplo, identificar a los clientes leales, un aspecto importante. También hay que determinar el impacto económico, ¿no? En un cambio de hábito de los clientes. En lo posible, disminuir la tasa de pérdida anual de clientes, ¿no? O sea, eso también es fundamental. Calcular el impacto conjunto de operar en estos 3 ejes, ¿no? De generación de utilidades, que hemos dicho, los 3 ejes, relaciones, rentabilidad y duración, ¿no? Implementar acciones que generen valor para el cliente, ¿no? Y obviamente utilidades para la empresa. Ojo, como ya dije hace un momento, los clientes potenciales, ¿no? Factor fundamental en este tipo de estrategia, ¿no? De marketing basado en el potencial. Y también invertir en el soporte del marketing, pues, ¿no? Esto implica rediseños, por ejemplo, de procesos, inversión en personal, inversión en tecnología, etcétera, ¿no? Que son factores que podrían ser, digamos, tomados en cuenta, ¿no? Para generar justamente este diferencial que estamos viendo acá en el gráfico.
Bueno, ahí tenemos otra estrategia, ¿no? Que es el mass customization, que es la capacidad de direccionar esfuerzos a diferentes segmentos de clientes. Capacidad, ojo, capacidad de direccionar esfuerzos a diferentes segmentos de clientes y satisfacer sus necesidades de forma individual, ¿no? Es decir, mirar en las tres direcciones, pues, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, esto implica tener una base vertical y tener una base horizontal. Esto es la estrategia. En la base vertical tendremos información disponible en la organización a través de la relación con los clientes, sus requerimientos, los reclamos, ¿no? Sus expectativas, por ejemplo. Tendríamos como información en la base vertical y en la base horizontal también tenemos información, pero orientado acerca de sus hábitos o compras, ¿no? Que tengan relación con el servicio que se les ha dado, ¿no? Y ahí tenemos en forma gráfica, por ejemplo, lo que se ha mencionado, ¿no? La base de datos horizontal y la base de datos vertical, ¿no? Base de datos vertical, como decíamos, pues lo que tenemos dentro de la organización, ya estamos viendo, ¿no? Reclamos, preferencias, ¿no? Los periodos de tiempo, ¿no? El monto de la compra, los datos del cliente, son, digamos, información interna, interior, vamos a decir, ¿no? Y dentro de la base de datos horizontal, tenemos los fast food, es decir, las compras, ¿no? Compras rápidas, ¿no? Diversiones, restaurante propio, otros restaurantes comestibles, dependiendo del sector, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, una estrategia bastante importante, ¿no? ¿Ok? Que también se puede tomar en cuenta justamente para esto, ¿no? Para satisfacción del cliente y de alguna forma fidelizarlo, ¿no? Bueno, y las reflexiones al final para la organización es a través de las preguntas, de las interrogantes que podemos generar, ¿no? ¿Cómo se han definido a los clientes leales? ¿Tenemos clientes leales? ¿Realmente los tenemos? ¿Mm? ¿Qué es más importante, no? Si atender a los clientes leales, ¿no? O dejarlo de lado a ellos y atender a los no leales, por ejemplo, ¿no? Ojo con el alto potencial de los clientes. Los clientes potenciales también juegan, ¿eh?, su papel en esta estrategia. ¿Ok? Luego, las nuevas ofertas de valor también es un aspecto importante, ¿no? Y lo otro es promover la eliminación de barreras, pues, ¿no? Dentro de las diferentes áreas de la organización. Y cuando hablamos de satisfacción total del cliente, hay herramientas que nos permiten desarrollar esta estrategia, ¿no? Una de ellas es, digamos, la que más se utiliza, son las encuestas, ¿no? Pero ojo, no son las únicas, tal como se vio en el video, por ejemplo, ahí nos relataban en forma gráfica, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esta herramienta que es bastante útil, bastante utilizada, también nos permite medir el grado de satisfacción de los clientes, ¿no? Con diversos aspectos en cuanto a la relación que se tenga con ellos, ¿no? Su intención de compra, por ejemplo, en el futuro, hacia adelante, cuál es su intención de compra, ¿no? O si son capaces, ¿no? Hasta qué punto nos pueden permitir, por ejemplo, que ellos recomienden nuestros servicios o nuestro producto, ¿no? A terceros, ¿no? Eso también es fundamental. Pues bueno, la encuesta de satisfacción, ustedes saben que es una herramienta fundamental que tienen pues una serie de, de preguntas, de consultas que lo que nos permiten es medir el grado de satisfacción, ¿no? Sabemos que hay escalas para medir el grado de satisfacción
¿no? Desde una escala del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 7, inclusive del 1 al 9, ¿no? O sea, dependiendo, ¿no? Dependiendo del sector en el cual estemos, ¿no? Y también se tienen pues las consultas que se le puede hacer al cliente, ¿no? Pues muy bien, las fuentes de información en un aspecto ya, digamos, final, podremos hablar no solamente de las encuestas de satisfacción, ¿no? Que es una herramienta importante, bastante usada y útil, sino también la realimentación del cliente, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que nosotros tenemos, ¿no? Un mapa de procesos, ¿no? En el mapa de procesos se inicia con los requerimientos del cliente, termina con la satisfacción del cliente y ahí es donde se genera esta famosa retroalimentación, ¿no? Y eso justamente está acá, pues, ¿no? Quejas, sugerencias de parte del cliente, ¿no? Otra fuente de información es la investigación de mercado, ¿no? La información del personal, ¿no? Que está, digamos, en contacto con el cliente, que está cara a cara con el cliente. Y al final la integración de todas estas herramientas nos puede permitir obtener conclusiones importantes. Bueno, ahí tenemos en forma gráfica, ¿no? La relación de la gestión de la empresa, de la organización versus los beneficios que se le puede brindar al cliente, ¿no? En primer lugar, liderazgo. Siempre hemos mencionado este término, ¿no? Tenemos que tener líderes dentro de la organización, no solamente podemos tener directivos, ¿no? Dueños, gerentes, conductores, no, líderes. Que tengan una visión estratégica, ¿no? Que sepan posicionarse, apalancarse y que tengan consistencia, que generen una cadena de beneficios en el servicio que se le va a dar al cliente. Esto que implica valor, ¿no? Generar valor, satisfacción y lealtad, eso es lo que se busca. Y al final, como resultado, diríamos, se conoce el modelo de utilidades, ¿no? Que lo que importa, ¿qué cosa es? El valor para los clientes y menorar los costos para el proveedor, que en este caso sea pues el proveedor del producto, ¿no? O sea, la empresa. Pues bien, cuando se hace también el aspecto de auditoría de la cadena de valor, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta. Y acá, por ejemplo, nosotros estamos involucrados directamente, ¿no? La mejora de procesos, el ciclo de satisfacción del cliente, ¿no? Satisfacción total del cliente, medición de los procesos, ¿no? La reingeniería de la organización, liderazgo en la cadena de valor, es decir, son, digamos, factores que se evalúan, pero previamente se tiene que haber generado los indicadores correspondientes. Y digamos, esto es todo el material correspondiente a esta parte que de alguna forma analiza, evalúa la parte final del mapa de proceso, ¿no? Básicamente que es la satisfacción del cliente, ¿no? Que nos permite al final la retroalimentación y comenzar el proceso en forma continua. ¿Okay? Bien, muchachos, hasta acá el material de hoy día. Si hay alguna consulta, alguna pregunta. De no ser así, lo que vamos a hacer es, bueno, dar un alto a esta sesión de recuperación que hemos generado, ¿no? Bueno, solamente estoy viendo que están 5, no está Ever, está Jocelyn, José Carlos, está José Gustavo, José Morales y María, ¿no? María Ser. Ok, voy a tomar la asistencia de ustedes 5 para generarlo, para registrarlo, mejor dicho, ¿no? En la asistencia no correspondiente. Entonces acá haríamos un alto, y ahí Ever estás presente, recordarles a tus compañeros que a las 7:10 nos volvemos a conectar ya para comenzar con las presentaciones de sus trabajos finales. ¿Ok? ¿Me escuchaste, Ever? Sí, profesor, lo acabo de escuchar. Muy bien, ya entonces vamos a hacer el efecto multiplicador para que puedan estar enterados tus compañeros. ¿Y el orden de la sustentación lo tienes ahí, Ever? Sí. El
Comienza el grupo 1, luego el grupo 4, grupo 3 y al final es el grupo 2. Muy bien, eso también lo pones en el WhatsApp, ¿no? Como recordatorio para que puedan estar al tanto, muchachos, ¿ya? Muy bien, acá hacemos un alto entonces y nos volvemos a conectar a las 7:10.